Bienvenidas y bienvenidos a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos, al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te contamos. Jorge, ¿qué café nos tomamos hoy? Hoy nos estamos tomando un café que se llama Cafetal de la Montaña. Este es café de variedad arábigo, producido y beneficiado en el municipio de Jardín a 1.700 metros sobre el nivel del mar, 1.750 metros de altura sobre el nivel del mar, y procesado, ojo, con fermentación de 60 horas. Yo insisto en que estas fermentaciones le dan un toque súper especial a los cafés de nuestros campesinos y recomiendo que busquemos cafés fermentados para nuestro uso doméstico. Jorge, veníamos muy encaprichados con el café chiroso. Y ahora estamos encaprichados con los cafés fermentados. Delicioso. Hoy vamos a hablar, Jorge, de un tema que reviste una cierta actualidad y que mide no solo el discurso del gobierno, sino, y no solo la plata, pues que se ha gastado este gobierno, sino la coherencia. Uno no debe evaluar los proyectos políticos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas en los que Petro se rajó completamente en coherencia. La compra de los 17 aviones Gripen, que es una decisión que a Colombia le cuesta más de 3.100 millones de euros, lo que al cambio se traduce en 16.5 billones de pesos. Y que abre una pregunta incómoda. ¿En qué momento el gobierno del cambio terminó siendo tan parecido a los gobiernos del pasado? Bueno, Alejo, arranquemos aclarando algo importante. Este no es un podcast antimilitar, ni un debate simplón sobre si nos gustan o no los aviones. El problema no es la existencia de la Fuerza Aérea. El problema es la contradicción política, la utilidad real de esta compra y el costo de oportunidad en un país con graves problemas fiscales. Claro, Jorge. Y vamos a empezar por un contexto histórico, porque nosotros decimos que hay una gran incoherencia de Petro en esto, pero entonces expliquemos por qué. Durante el gobierno de Iván Duque se habló de reemplazar los viejos aviones Kafir, que es verdad que son unos aviones que ya están terminando su vida de uso. Eso ya ni para el 20 de julio. Sí. Y Duque evaluó la posibilidad de comprar unos aviones F-16. Y ahí se mencionan las cifras cercanas a los 4.000 millones de dólares, que en esa época al cambio eran unos 14 billones de pesos. Hubo unos estudios técnicos, pero hay un dato clave. Duque al final no firmó ningún contrato. La compra de los aviones F-16 no se dio. Y en buena medida no se dio porque una enorme movilización social en contra de este gasto. Y ahí es donde entra Petro. Y ahí es donde entra Petro, porque frente a esa posibilidad, él fue durísimo. En marzo de 2021, cuando era senador y precandidato, calificó la compra de aviones de guerra como una irresponsabilidad. Y dijo, esa frase está recogida en una publicación de Publimetro, que no entendía un país que prefería aviones para bombardear niños antes que recursos para salvar la vida. Ese discurso era central en su propuesta política, pues durante años fue crítico duro del alto gasto militar de los gobiernos de Uribe, de Santos y Duque. Jorge, y por eso el contexto, o el contraste más bien, es tan fuerte, porque él criticó una compra que no se hizo y hoy firmó una que sí se hizo y además más costosa, porque, a ver, no es una diferencia de matices, sino que es un giro completo en la posición. Y un dato no menor, porque cuando yo digo que además más costosa, es que Duque pretendía comprar 24 aviones F-16. Es verdad que estos aviones son distintos, son de otra marca, son diferentes, pues que sean mejores, pero esos 24 aviones F-16 iban a valer 14 billones de pesos. Y Petro terminó comprando 17 aviones, que son 7 aviones menos, que son los Kafir, en 16.5 billones de pesos. Es decir, 7 aviones menos por 2.5 billones de pesos más. Y habría que preguntarnos si esto fue un buen o un mal negocio. Pues además de la grave contradicción ideológica y de coherencia de Petro en este punto. Se supone que uno debe comprar más por menos, no comprar menos por más. Claro. Bueno, pero aquí vale la pena recordar una frase de Antonio Sanguino, cuando era senador. Ahora pues es el ministro de Trabajo más petrista que los petristas. Y cuando eso dijo en una entrevista en Caracol, voy a leer textualmente:
comillas, resulta moralmente inaceptable la decisión del gobierno del presidente Iván Duque de adquirir una flota de 24 aviones de guerra con un costo de 14 billones de pesos. Es injustificable que se haga esta inversión militar cuando no existe ninguna amenaza bélica contra Colombia. Cierro comillas. Pero además, me gustaría que cuentes lo que hace un par de meses descubrió el economista e investigador Andrés Trigos y que publicó en su cuenta de X y una revelación en la que Andrés nos lleva a la conclusión de que Colombia pagó más por cada avión Gripen que otros países que recibieron beneficios similares del mismo proveedor, la firma sueca Saab. Sí, Jorge, y vea, los números no mienten. Y en esto yo creo que lo que nos revela Trigos, el economista, con datos comparados es muy diciente y que además pues eleva las alertas y las dudas sobre este negocio por exactamente el mismo tipo de aviones, porque listo, Duque iba a comprar unos aviones F-16 por 14 billones, que eran 7 aviones más. Entonces cualquiera le dijo, no es comparable porque los Gripen son mejores. Listo, entonces vamos a compararlo con Gripen. Brasil compró con Gripen. O sea, sí, Brasil compró unos aviones Gripen y le salieron a 180 millones de dólares cada unidad. Tailandia compró unos aviones Gripen y le salieron a 137 millones de dólares por unidad. Perú va a comprarlos, yo no sé si ya los compró, estaba por firmarlos hace un par de meses cuando estábamos en esta investigación, se gastó alrededor de 146 millones de dólares por unidad. ¿Sabe cuánto pagamos en Colombia por cada avión Gripen? 215 millones de dólares. O sea que en Colombia pagamos casi un 60% más que en Tailandia por lo mismo. Y ahí entran las dudas de cómo fue que se negoció esta compra de aviones, porque entendemos que entre países sean diferentes, pero es que Colombia es el que más caros los ha pagado de todos en los últimos años. O sea, es una compra costosa, eso no nos queda la menor duda. Solamente no es costosa, sino que no fue especialmente barata ni excepcionalmente negociada. El gobierno ha dicho que ese sobreprecio es porque vienen con un centro de simulación avanzada, con armamento, con sensores, con bancos de mantenimiento y entrenamiento a los pilotos y a los técnicos. Pero según la investigación de Andrés Trigos, ese es el estándar de la firma Saab. Eso es lo que le entregan a todos. Y fue lo mismo que le dieron a Tailandia y a Brasil. Incluso, ojo, a Brasil le dieron un plus. A Brasil se comprometieron a hacer una transferencia real de conocimiento, entrenando a los técnicos y a la empresa brasileña Embraer para que produzca repuestos y piezas para los Gripen. O sea, Brasil obtuvo más por menos. Cosa que no va a suceder en Colombia porque Colombia no tiene fábrica de aviones. En resumen, Alejandro, es como comprar el mismo carro que los vecinos, pero hacer una fiesta pagando casi el doble, ¿no? Y hacer una fiesta porque le encimaron el manual, una copia de las llaves y una llanta de repuesto, que es lo mismo con lo que vienen todos los carros nuevos. Ese es un símil, creo que es valioso para decir qué fue lo que compró el gobierno de Petro. Y para encimar, Jorge, la absoluta oscuridad con la que se ha manejado el tema de la negociación. Y voy a contar un tema que ha generado unas suspicacias adicionales, también apoyados, pues en este caso por Andrés, que ha hecho parte hoy en esta investigación. El COMPES 4155 es un documento en el que se establece cómo Colombia va a pagar los 16 billones de pesos, los 16,5 billones de pesos que valen estos aviones. Ese documento se subió, como se suben todos los documentos COMPES, a todas las páginas oficiales, pero de un momento a otro dejó de existir, ya no aparecía en ninguna parte. Y hoy nadie sabe de dónde va a salir esa plata. Y en medio de la crisis fiscal que trae el gobierno, pues lo mínimo sería que nos contaran cómo es que van a pagar esos 16 millones de pesos, billones de pesos, cuando no está claro ni siquiera el funcionamiento del gobierno en este año 2026. Bueno, Andrés Trigos, hay que contarlo, lo pidió el documento formalmente por un derecho de petición y la respuesta del gobierno fue que no se podía entregar por razones de seguridad nacional. Esto lo denunció él mismo en su cuenta de X. La pregunta es obvia. Si el documento se publicó en un momento determinado, de un momento a otro, ¿por qué se vuelve un documento secreto? Esto es una pregunta que el gobierno no ha respondido. Pero Jorge, para encimar, es que desde cuando el esquema de pagos
es un tema de seguridad De nacional. seguridad. O sea, es que aquí no estábamos hablando de los códigos militares, de dónde iban a estar los aviones, de qué fecha los iban a entregar, pues, o cosas sensibles para la seguridad del país, sino que estamos hablando de la plata pública. Y aquí hay otra gran incoherencia de Petro. Un gobierno que prometió la transparencia, que prometió luchar contra la corrupción, en este episodio deja, por decirlo lo más suavemente posible, un sabor raro. O sea, es como extraño que hayan pagado más plata por los mismos aviones que otros países, que hayan negociado de manera bastante oscura y que ni siquiera muestran el documento oficial en el que dicen cómo se va a pagar esa plata, de dónde va a salir el dinero. Bueno, Alejandro, y ahora pasemos a una pregunta práctica. ¿Sirven estos aviones para mejorar la seguridad interna de Colombia? Y la respuesta técnica es no. Los Gripen son cazas de superioridad aérea. No combaten atraco, no reducen homicidios, no persiguen bandas criminales, no controlan extorsión, no controlan microtráfico, ni tráfico, ni secuestro, ni bandas criminales, ni grupos alzados en armas. O sea, Jorge, que ni siquiera son útiles contra los grupos organizados como las guerrillas o los grupos armados ilegales que existen en Colombia. Porque en Colombia las amenazas que tenemos a nuestra seguridad son amenazas asimétricas, muy dispersas y territoriales. No es que estén en campamentos pues súper identificados, sino que ellos se van moviendo por el territorio. Bueno, y esas amenazas no son posibles de controlar con aviones supersónicos, porque son aviones que vuelan a altísimas velocidades, que para viajar de manera subsónica son súper ineficientes en el uso de combustible. O sea, es carísimo volar despacio en estos aviones. Pero además de eso, es que esta no es la forma de combatir a las guerrillas. Las guerrillas se combaten y los grupos armados ilegales se combaten con inteligencia, con presencia estatal, con ejército, con policía. Pero además, sobre todo, se combaten con justicia y con inversión social. O sea, quitándole a los jóvenes que van a ser reclutados por esos grupos, quitándoselos, dándoles oportunidades. No yendo pues no con un avión supersónico que pasa pues, a velocidades superiores a las del sonido, por encima de campamentos que son muy pequeños o de personas pues que están básicamente andando a pie por el territorio nacional. Bueno, ahora, y sobre defensa externa, Alejo, esto es bien importante contárselo a la gente. O sea, seamos serios, Colombia no tiene una capacidad de disuasión frente a una potencia extranjera. Lo que necesitaríamos sería de pronto defensas antiaéreas. Esa podría ser una cosa que se podría necesitar y todavía es dudoso. Pero dijéramos, en un escenario que es posible, que a Trump no le guste alguna cosa de decisión de gobierno y decida una guerra con Colombia. Nosotros tendríamos 17 aviones Gripen y ellos tienen 2.000 aviones de F-16 y el F-52 es de nuevo. O sea, es una cosa bastante ridícula. Comprar 17 aviones no cambia el equilibrio estratégico regional. Es como ponerle una chapa nueva a una casa sin cimientos y decir que ya tenemos un búnker. Sí, es una cosa, sí, Jorge, pues, o sea, no cambia la relación de fuerzas que Colombia tiene en el contexto internacional. Y habría además que decir una cosa, y es, estos aviones probablemente vienen con una restricción para ser utilizados contra países miembros de la OTAN. Claro. Los motores son norteamericanos, ¿sabía usted? Claro. Y aquí vale la pena traer entonces una frase del ex senador Enrique Robledo, que ojalá vuelva al Senado de la República ahorita que es de nuevo candidato y que ha sido muy crítico desde hace años a estas compras de Por el aviones. gobierno de Duque también nos opusimos, claro. Y él dice una frase que a mí me encanta, porque entonces uno dice, son unos aviones carísimos, no sirven para combatir la guerrilla, no sirven para combatir la delincuencia común, no sirven para, pues no cambian de manera drástica en el contexto internacional la posición de Colombia. Entonces, ¿para qué sirven estos aviones? Y Robledo lo resume en una frase que me parece fabulosa. Son aviones que solo se usan en el desfile del 20 de julio. Que usted lo dijo hace un ratico. Y la frase es dura, pero apunta a una cosa pues, muy real, y es que el impacto práctico en la vida cotidiana de los colombianos y las colombianas de estos 17 aviones es prácticamente nulo. Eso no cambia en nada la vida de los colombianos. Así es, Robledo lo ha expresado en todas sus redes sociales y en distintas ocasiones. Son aviones carísimos, con poca o ninguna utilidad. Y volvamos a la plata. Es que con 16,5 billones de pesos, Colombia podría construir más de 120,000 viviendas de interés social, cientos de colegios, miles de acueductos regionales, podría fortalecer el SENA, financiar ciencias, cerrar brechas, pagar la deuda histórica de las universidades públicas, en fin. Eso apenas unas cositas que hacía primera a boquejarro se nos ocurre, claro, pero son una plata que el país necesita para cosas mucho más realmente útiles
que esta compra de 17 aviones inútiles. O sea, y es una decisión política clara que muestra, digamos, el giro discursivo del gobierno de Petro, que prioriza ahora un gasto militar poco práctico por encima de la vida colombiana de los colombianos y las colombianas. Eso contradice sin rodeo el corazón del discurso con el que fue elegido Gustavo Petro. Pero además una cosa clave, ni en el programa de gobierno, ni en el plan de desarrollo aparece el tema de los aviones. Entonces, digamos que aquí pues es una salida de tono completa de una gran incoherencia del gobierno de Gustavo Petro. Y Alejandro, hay que decirlo, la mayor fractura aquí no solo es contable y técnica, también es una ruptura narrativa. Ojo, el proyecto que prometió hacer las cosas distintas a como venían haciéndolas en el pasado los gobiernos, termina tomando una de las decisiones más clásicas del viejo Estado: gastar miles de millones en armamento importado con poca pedagogía pública y, ojo, con mucha opacidad. Aquí huele a feo. Sí, Jorge, y una pregunta, digamos, como fuerte, y es, ¿este gasto construye de verdad país o es un gasto que es para construir una imagen de poder que quiere proyectar Gustavo Petro? O sea, yo creo que la compra de los aviones Gripen no solo es una decisión costosa, sino que es una señal política de que en este punto, como en muchos otros, el discurso del gobierno del cambio fue un avión que no despegó. Este avión sí no despegó. Este avión no despegó, el avión del cambio no despegó. Bueno, el Se gobierno... le acabó la pista, porque ya se le acabó el tiempo, se le acabaron los 4 años y no hizo las reformaciones que pudo haber hecho. Ahora, todo lo está atribuyendo a que no lo dejaron, ¿no? Que siempre la culpa es de otro. Bueno, un gobierno que habló de la vida terminó apostando por aviones que no mejoran la seguridad, no fortalecen la soberanía, no transforman la economía, no resuelven ningún problema práctico del país, mientras el propio gobierno, ojo, acaba de declarar una emergencia económica por falta de recursos. Repito, aquí algo huele muy feo. Bueno, Jorge, así es. Creo que con esto podemos ir ya cerrando este nuevo episodio de Political Drive. Queremos contarles que somos Jorge Gómez y Alejandro Arcila quienes hacemos la investigación, construimos los guiones y presentamos este podcast, pero nada de este proyecto sería posible sin el equipo que nos acompaña, que es un equipo muy bueno, dirigido principalmente por Juliana Bernal Palacio, que es nuestra directora, pero además es la todera del podcast, hace las cámaras, edita los videos, maneja las redes sociales y hasta... Dicen que sirven los tintos, no le he visto el primer tinto, no me he tomado el primer tinto de... Pero además de eso, entonces, contamos con la compañía de Julián Munera, que es el encargado del sonido de este podcast para que nos puedan escuchar bien, de Juan Zuleta, que hace la parte técnica, gozamos de la compañía de Luisa Margarita Daza, y además de eso, hemos venido siendo acompañados desde que empezamos en este proyecto por la periodista Patricia Vargas, quien es nuestra asesora principal en muchos asuntos de la imagen, de la presentación, del lenguaje que utilizamos en este podcast. Queremos agradecer de manera muy especial para este capítulo a Andrés Trigos, que con su investigación nos ayudó a profundizar en estas ideas, y a Felipe Bonilla, quien nos pasó alguna información adicional que utilizamos para construir los elementos pues, investigativos y de datos duros que lanzamos en este episodio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo café.